El Imperio de los Titanes capítulo 4. Un mundo cruel. Todo el día había estado tranquilo entre ellos. El trío apenas hablaba entre sí. Eren desayunó en completo silencio, al igual que Armin y Mikasa. La chica Ackerman todavía repetía las palabras que Eren dijo en su cabeza. «Te diré la verdad, ¿qué verdad?», se preguntó Mikasa durante todo el día, y la cara que ponía Armin demostraba que debía estar pensando exactamente lo mismo. Aún así, el silencio no les impidió entrenar como todos los días desde que empezaron. Mikasa miró brevemente a Eren, notando el nerviosismo escrito en todo su rostro. Su lenguaje corporal mostraba que lo que estaba a punto de decirles lo ponía nervioso. A diferencia de los días anteriores, este día parecía durar una eternidad, sin querer terminar. Mikasa se preguntó si el solo hecho de pensar en lo que Eren les diría hacía que el tiempo pareciera que transcurría más lento de alguna manera. Armin, por supuesto, preguntó por qué no podía decírselo de inmediato, pero Eren negó con la cabeza. «Necesito demostrarlo y así habrá menos posibilidades de que alguien nos escuche». Lo había explicado con un tono serio. Ambos asintieron de mala gana antes de continuar con su jornada como si nada hubiera pasado. Finalmente, llegó la noche y la gente volvió a sus camas, queriendo descansar después de un día entero de trabajo en los campos. Pronto, todos se quedaron dormidos excepto Armin, Eren y Mikasa. Se quedaron en silencio, esperando durante varios minutos. Al ver que todos dormían, Eren se levantó primero de su cama, seguido rápidamente por los otros dos. Eren estaba agradecido de que todavía fuera difícil ver desde afuera y de que pudiera transformarse sin que nadie a lo lejos lo notara. Del abrigo que le había dejado su padre, Eren sacó las cartas de un bolsillo interior, muy bien escondidas. Armin se sorprendió al ver las cartas. Sabía que iba a contarles de qué se trataba. Lo mismo le pasó a Mikasa, que sabía que a Eren no le gustaba hurgar en sus cosas. Al tenerlas en sus manos, les hizo un gesto con la boca para que los siguieran afuera, hacia el bosque. Mientras se alejaban de los demás, ni Armin ni Mikasa se sintieron nerviosos ni cautelosos por toda la situación. Poco después de más de 10 minutos de caminar por el bosque, Eren se detuvo de repente en un pequeño claro. Mirando a su alrededor, Armin no vio nada fuera de lo normal. Un tronco de un árbol en el suelo, se sentaron en él. Eren estaba frente a sus dos amigos, su rostro visiblemente triste. No sabía cómo reaccionarían ante él. Solo esperaba que no lo vieran como tal vez un monstruo. Durante varias semanas, Eren se había preguntado por sí mismo si tener estos poderes lo convertía en igual que los titanes que mataron a su madre. Aún así, saber que todos los titanes eran personas antes lo ayudó de alguna manera, y las palabras que su padre había escrito para él, explicándole cómo, con este poder, podría proteger a las personas que más valoraba, esa frase convenció a Eren de que valía la pena, podía proteger a sus amigos. Pronto el silencio cayó sobre ellos. El único sonido a su alrededor era el sonido de los grillos y los cuervos. Una ráfaga de viento pasó, haciendo que la bufanda roja de Mikasa bailara, pero no voló debido a que ella siempre se aseguraba de que nunca volara. Pronto el silencio terminó cuando Eren se aclaró la garganta, indicando que quería empezar a hablar. «Sé que quieren saber qué me pasa. Durante los últimos 4 meses desde que murió mi padre, he estado actuando de manera diferente y no puedo culparlos por querer saber qué sucedió para causar este cambio. Han notado que desaparezco durante la noche y no hablo tan a menudo sobre los titanes», comenzó Eren con una mirada pensativa y sus dos amigos asintieron con miradas comprensivas. Eren volvió sus ojos verdes hacia Mikasa. «Mikasa, ¿recuerdas cuando te dije que mi padre llegó en mitad de la noche y me llevó al bosque?», preguntó Eren lentamente en un tono bajo, ganándose un asentimiento de Mikasa, pero ella se preguntó por qué estaba sacando eso a colación. ¿La muerte de su padre tenía algo que ver con esto? «Bueno, cuando fuimos al bosque, mi padre me dijo la verdad», dijo Eren con un tono más alto al final, su voz repentinamente diferente, con un dejo de ira pero también de tristeza. Recordar la muerte de su padre todavía era un tema delicado para él. «La verdad», repitió Armin, sin saber qué podía significar. ¿Se refería a la verdad sobre los titanes? ¿La verdad del mundo exterior? ¿La doctora Grisa se dio cuenta de alguna manera? Sí. Verás, hace 2 milenios, una niña llamada Ymir Frisch fue la primera titán. Ella, después de decir esas palabras, Eren siguió contándoles sobre el pueblo eldiano, cómo usaron los poderes de los titanes para conquistar tierra tras tierra durante siglos, matando y derramando sangre donde quiera que iban. Cómo Ymir había dividido sus poderes en 9 titanes. Armin y Mikasa se quedaron en silencio durante toda la explicación, esperando que su amigo terminara la historia primero. Eren agradeció su paciencia.
Pronto, Eren explicó sobre Marley, cómo el rey número 145 había planeado la caída de su propio pueblo e imperio con la gran guerra de los titanes. Luego explicó cómo el rey Fritz construyó los muros usando millones de titanes colosales. ¿Qué? Gritó Armin, ya no podía aguantar más. Cuando su amigo dijo que el rey y su súbdito habían huido a una isla, Armin inmediatamente ató cabos, sabiendo que lo más probable era que fueran sus descendientes. Aún así, al oír a Eren explicar que el muro estaba lleno de titanes colosales, miró brevemente el muro en el horizonte. A pesar de estar muy lejos, todavía podía ver el muro a lo lejos. Eso lo puso nervioso, sabiendo que los titanes como ese gigante estaban tan cerca. Mikasa estaba visiblemente perturbada. Si alguien le dijera esto, lo llamaría mentiroso si no tuviera pruebas para respaldarlo. Pero Eren sabía que podía confiar en él con todo su corazón. Sí. Incluso ahora, estos titanes están en un profundo sueño dentro de los muros, esperando a ser despertados. Es por eso que tenemos personas que son fanáticas de los muros, una religión que alaba los muros, agregó Eren. Su mano era un puño, pensando que estos idiotas sabían la verdad desde el principio. ¿Crees que saben la verdad?, preguntó Armin, pero más bien como una afirmación. Ahora lo entendía, simplemente existían para asegurarse de que nadie dañara nunca los muros. Pensándolo bien, comprendió que después de 100 años, tarde o temprano, alguien tendría la curiosidad suficiente para investigar los muros, y la religión estaba allí para asegurarse de que eso nunca sucediera. Eren simplemente asintió con la cabeza. No sé cuánto saben, pero claramente saben que el muro está lleno de titanes, explicó Eren. Le había llevado tiempo pensar para llegar a esa conclusión. Desde que descubrió la verdad, Eren había comenzado a hacerse preguntas que no se había hecho antes, una de ellas sobre la religión que rinde culto a los muros. Sus dos amigos parecían perdidos de alguna manera, pero ese ni siquiera era el final. Aclarándose la garganta nuevamente, llamando la atención de sus amigos, Eren comenzó a explicar cómo el rey usó el poder del titán fundador para manipular sus recuerdos, haciéndoles creer a todos que eran los últimos de la humanidad, y que los titanes habían devorado a todos los demás. Armin ahora entendía por qué hablar del mundo exterior era considerado un tabú y por qué era castigado si alguien hacía algo que ponía en riesgo ese secreto. Después de eso, explicó la historia de su padre, cómo vino de Marley y cómo los eldianos allí eran tratados menos que los humanos, pero no solo en Marley. En todas partes del mundo, los eldianos eran tratados con dureza como menos que los humanos. Eren explicó que, aparentemente, tenía un hermano allí. Eso tomó a Mikasa y Armin por sorpresa. De todas las cosas que esperaban después de que Eren explicara la verdad, escuchar que Eren tenía un hermano fue una sorpresa aún mayor de alguna manera. ¿Qué piensas al respecto?, preguntó Mikasa en voz baja, sabiendo que el hermano de Eren había traicionado a su padre. Eren bajó la mirada, con los ojos nublados. Él mismo no estaba seguro de cómo responder a eso. A pesar de saberlo desde hacía 4 meses, había ignorado esa parte, fingiendo que no lo sabía. Por supuesto, no sabía si alguna vez lo conocería y si estaba vivo, para empezar. Al final, Eren dejó escapar un suspiro cansado antes de encogerse de hombros. No sé, mi padre escribió que no fue un buen padre para Zeke y que no lo culpa por lo que pasó, pero una parte de mí no puede evitar pensar que podría haber habido una manera diferente, explicó Eren, sabiendo que el pasado estaba escrito, la tinta estaba seca. Ni Armin ni Mikasa hablaron más del tema. Ambos tenían ya la mente llena de información, todavía tratando de procesarla toda. Decidiendo cambiar de tema, Eren explicó el resto de la historia, cómo su padre entró en los muros hace 13 años, conoció a su madre y terminó con su padre, confiándole el poder del titán de ataque y el titán fundador. Cuando le preguntaron cómo su padre le había dado los 2 titanes a Eren, el niño de repente se puso pálido, sus ojos se llenaron de lágrimas, miró hacia abajo a sus manos, viendo las cubiertas de sangre que no estaba allí. Mikasa estaba a punto de confrontar a Eren y decirle que podían continuar con esto mañana, pero Eren levantó la cabeza para mirar a sus amigos. Continuó y explicó cómo alguien obtiene el poder de los titanes de la manera normal. Tanto Armin como Mikasa jadearon ante la última parte. Visiblemente conmocionados y perturbados, inclinándose más cerca, puso una mano sobre su hombro, esperando hacerlo sentir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué te daría esta responsabilidad a ti, Eren? ¿Podría haberlo hecho él mismo, no?, preguntó Mikasa con el ceño fruncido. No entendía por qué no podía hacer lo que le había encomendado a Eren. Era un hombre adulto y Eren tenía solo 10 años. No, cuando estábamos discutiendo en el bosque. Mi padre me dijo que estaba enfermo.
No me dio más detalles al respecto, solo que no podía curarse de lo que fuera que estuviera enfermo. Dijo que su tiempo se estaba acabando y que necesitaba que yo tuviera el poder para protegerme, explicó Eren con un tono afligido, recordando el rostro pálido de su padre, tan blanco como un fantasma. Armin arqueó una ceja antes de poner su mano en su barbilla, pensando en las palabras del Dr. Grisa. Eren explicó que alguien con poderes de titán podía curarse a sí mismo de daño físico al igual que un titán. Armin no encontró ninguna razón para pensar que ese no era el caso de las enfermedades internas. Se preguntó si había algo que el Dr. Grisa no le dijo a Eren por alguna razón, pero decidió mantenerlo en silencio. Era simple especulación. Mikasa pronto se giró para mirar a Eren antes de abrazarlo con fuerza. Lo siento, Eren, dijo suavemente. Eren se relajó en sus brazos antes de abrazarla de vuelta, sabiendo que, de alguna manera, había matado a su propio padre cuando se convirtió en un titán puro. Sabía que no tenía culpa, y su padre lo había hecho sabiendo las consecuencias. No te culpes, Eren. Tu padre conocía los riesgos y no lo hiciste intencionalmente, dijo Armin inteligentemente, tratando de tranquilizar a su amigo, esperando que eso aliviara su dolor. El chico no respondió, pero claramente apreció sus palabras. Pronto se separaron. Eren le dio a Mikasa una sonrisa de agradecimiento y la chica bajó la mirada, escondiendo su rostro con su bufanda. Gracias a los dos. Pasaron unos minutos antes de que Eren decidiera mostrárselo finalmente. Estaba contento de que no parecieran tenerle miedo hasta el momento. ¿Quieres ver mi forma de titán? Juro que puedo controlarlo por completo, preguntó Eren nervioso, esperando que no mostraran miedo. Decirle a cualquiera, oye, ¿quieres ver un titán de 27 metros? Era una pregunta ridícula. Nadie en su sano juicio diría sí. ¿Verdad? Mikasa parecía insegura, pero por una razón diferente. ¿Es doloroso? No, respondió Eren rápidamente, aliviando sus preocupaciones. Debería haber sabido que Mikasa le preguntaría si convertirse en un titán lo lastimaba de alguna manera. Armin, por otro lado, parecía curioso ante la idea. Claro, los titanes eran aterradores, pero quería saber cómo se veía su amigo en su forma de titán. Claro, dijeron finalmente ambos. Eren les dedicó a ambos sonrisas de agradecimiento. Caminando al menos 20 metros, ni Mikasa ni Armin mostraron signos de desconfianza o miedo hacia él, algo que les quitó un gran peso de encima. Respirando profundamente, se mordió la mano y un rayo amarillo cayó donde estaba. Los ojos de Armin se abrieron un poco al ver el rayo amarillo. Se mantuvieron firmes mientras un titán de 27 metros se formaba justo frente a sus ojos. Lo que les llamó la atención fue el gran tamaño del titán. Antes de mirarlo a la cara, esperando ver señales de que Eren todavía estaba allí. Mikasa lo miró a los ojos, solo para ver los ojos de Eren mirándolos de vuelta. Eren gritó preocupada. El titán les dio una sonrisa que les provocó escalofríos en la columna antes de levantar los pulgares a ambos, confirmando que era Eren. Esto es increíble, gritó Mikasa, sin pensarlo, corriendo hacia Eren, quien se arrodilló, aún luciendo como un titán de 17 metros. Aún de rodillas, Eren puso una mano abierta en el suelo para que Mikasa también saltara. Armin hizo lo mismo, los llevó hasta sus hombros, Mikasa abrazó su rostro, sus brazos se extendieron sobre su mejilla izquierda, sintiendo el calor, pero no le importó. Armin rió al ver eso. ¿Puedes hablar?, preguntó Armin mientras Mikasa se reclinaba y se sentaba cómodamente sobre su hombro. Eren negó con la cabeza. Solo escucharon gruñidos como respuesta. Armin comprendió que sus cuerdas vocales no estaban desarrolladas para hablar. Se preguntó si alguno de los 9 titanes tenía la capacidad de hablar. Pero mientras pensaba en ello, Armin comprendió la gravedad de la situación, ahora sabía la verdad, pero de repente los titanes ya no eran sus únicos enemigos. En cambio, la gente de fuera de Paradis, y sin mencionar a 2 o más personas que eran titanes cambiantes, estaban entre ellos, infiltrándose en su población. Al escuchar otro gruñido, Armin escapó de sus pensamientos. Cuando Eren les hizo un gesto para que bajaran, saltaron a su palma, bajándolos. La forma de titán de Eren comenzó a descomponerse e imitar vapor. Mikasa vio a Eren salir lentamente de la nuca, rápidamente se acercó a él antes de ayudarlo. Pronto Eren salió viendo a una Mikasa preocupada, quien dio un suspiro de alivio antes de abrazar su pecho. Eren sonrió débilmente mientras Armin se acercaba sonriendo. Bueno, esperaba muchas cosas, Eren, pero nunca esperé que nos dijeras algo así, dijo el rubio en tono de broma mientras se frotaba la nuca. Mañana al día siguiente todo parecía haber vuelto a la normalidad, a diferencia del día anterior, cuando reinaba un silencio sepulcral.
Era tarde en la mañana, estaban comiendo guisado. Habían acordado no discutir abiertamente la verdad, solo en lugares muy seguros como el bosque. Armin y Mikasa, por supuesto, habían acordado anoche que no tenían mucho tiempo para discutir la magnitud del asunto, pero ahora que estaban tranquilos y entendían todo tenían tiempo para pensar. Anoche, Eren mencionó que hay dos personas responsables de lo que sucedió en Shingansina. Así es, el titán acorazado y el titán colosal, pero ahora que Armin lo pensó más, dudaba mucho que Marley enviara solo a dos personas para infiltrarse en el muro y capturar a los dos titanes desaparecidos. El padre de Eren había explicado en su carta el plan que Marley tenía desde hacía años de enviar a los eldianos al muro, pero Armin comprendió que debía haber al menos dos más. Haciendo sus cálculos, dudaba que Marley enviara a todos los titanes que tenían a Paradis y dejara a su país sin sus activos más importantes. Lo más probable es que hayan dejado suficientes titanes en Marley para luchar en caso de un ataque repentino al continente, y dado que solo tienen 7 de 9. Armin concluyó que Marley envió 4 o 3 titanes cambiantes para infiltrarse en el muro. Los titanes colosales y blindados están aquí para abrir brecha en los muros, lo que significa que los otros titanes deberían ser titanes de apoyo que sean buenos en la lucha. Concluyó que Car Titán no podía ser el enviado allí. Como ese no es bueno peleando, aún así trató de averiguar quién más podría estar allí, pero pronto se dio por vencido. Armin decidió pensar en esto más tarde. No tenían suficiente información sobre los otros titanes. Solo esperaba que aún tuvieran tiempo antes de que los titanes cambiantes hicieran su siguiente movimiento. Una cosa que recordaba era que Eren les había dicho anoche que esa noche necesitaba que lo acompañaran al bosque, que necesitaba mostrarles algo más. Algo que, según él, podría cambiar el rumbo de la guerra por completo. Mientras comían el guiso, Eren se preguntó si habría alguna manera de averiguar quién sostenía al titán blindado y colosal, a pesar de lo obvio. Pensó que ver vapor saliendo de una herida era una buena manera de averiguarlo. El problema era que incluso Eren ya se había dado cuenta de que podía hacer que una herida no sanara si no quería. En este momento, estaba tratando de descubrir cómo endurecer su piel alrededor de sus puños y concentrar su capacidad de curación en una sola herida, en caso de que la necesitara. Mikasa quería hacer preguntas sobre el titán fundador. Según Eren, ese titán podía controlar a los titanes puros, y según su padre, las habilidades del titán fundador eran completamente desconocidas. Podía hacer que los titanes puros pelearan por él o murieran. Si ese fuera el caso, ¿por qué Eren simplemente no lo había usado para matar a todos los titanes puros en Shigansina? Ella sabía que algo debía estar impidiéndole hacer eso, así que decidió preguntarle a Eren esta noche. Anoche, después de que Eren salió de su titán, estaba visiblemente cansado. A pesar de su protesta de que podían quedarse más tiempo, Mikasa básicamente les exigió que regresaran para que Eren pudiera descansar y esperar hasta mañana. Erwin Smith, sentado cómodamente en su silla como comandante del cuerpo de inspección, en el cuartel general, esperando un informe de Levi y su escuadrón, habían pasado 4 meses. Sin embargo, Erwin todavía se lamentaba mentalmente por no haber discutido esto antes con el Dr. Grisa. Cuando llegó la noticia de que Grisa Yeager había sido encontrado muerto y que solo su hijo estaba vivo, Erwin supo que habían perdido a un buen hombre que probablemente podría ayudarlos en su causa para descubrir la verdad. Si bien era cierto que solo había visto al médico una vez y habían tenido una conversación, las palabras que el hombre había dicho todavía se repetían en su cabeza una y otra vez: a veces los secretos más grandes están ocultos frente a nosotros, todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y todo dejará de estar oculto y se volverá visible para todos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Erwin intrigado, tomando un sorbo del buen té que había preparado el doctor. Quién sabe, mi padre siempre decía que las cosas nunca son tan sencillas. Los secretos están ocultos a simple vista y solo se hacen visibles de noche. Ahora, Erwin descansaba su cabeza sobre sus manos, pensando en lo que había pasado esa noche. La policía militar había informado que la zona parecía haber sido quemada. Por lo general, a la policía militar no le importaba mucho que alguien fuera secuestrado o robado, pero la reputación de Grisa Yeager era bien conocida incluso en Wall Rose, lo que los obligó a ser un poco más serios en su investigación. Pero aún así, todo fue en vano, pero Erwin sabía ver más allá de eso, especialmente cómo se encontró el cadáver de Grisa, faltando la mitad de su cuerpo. Erwin no sabía qué podría haberlo causado. Claro que había todo tipo de personas allí, pero ¿dónde estaba la otra mitad?
Sin mencionar por qué su hijo todavía estaba vivo. No es que Erwin no estuviera agradecido por eso, especialmente con Shadis diciendo que el niño probablemente se uniría al cuerpo de inspección después de lo que le sucedió a Carla Yeager, impulsado por el deseo de venganza. Ese tipo de deseo era un arma de doble filo. Mientras comenzaba a escribir ideas sobre diferentes formaciones, pensaba en pensamientos personales e incluso en trampas. Un golpe en la puerta lo detuvo. El comandante dejó de escribir y les anunció que entrarán. La puerta se abrió y apareció Levi, que se acercaba con documentos en sus brazos, al igual que Ange. Levi lucía su habitual expresión aburrida y un dejo de fastidio. Ange, por otro lado, parecía lista para estallar en llamas de la emoción. Erwin arqueó una ceja confundido. ¿Por qué estaba Ange allí? Le había preguntado a Levi, no a ella. Al llegar a su escritorio, ambos saludaron en señal de respeto a su comandante. El informe, señor, dijo Levi con tono aburrido entregándole las cartas. Erwin comenzó a pasar las páginas antes de mirar a Ange, justo cuando estaba a punto de preguntar qué la había traído aquí. El informe, señor, dijo emocionada antes de que él pudiera empezar. Levi puso los ojos en blanco al ver su rostro y la emoción en su tono. No podía entender qué había de interesante en los estúpidos informes sobre titanes en el bosque. Los titanes eran criaturas estúpidas. Si de hecho hubiera un titán dentro del muro Rose, la maldita cosa ya habría atacado a alguien. No se escondería en el bosque esperando la oportunidad perfecta para atacar. Informe. ¿Informe sobre qué? Preguntó Erwin, tomando el informe de Ange y abriéndolo. Esperó a que ella explicara más, sabiendo que solo había dos cosas que podían emocionarla tanto. Una de ellas eran los titanes, y en este caso, era la razón más parecida. Hace una semana, escuché a la gente comentar que habían visto titanes dentro del muro. Con esa información en mente, pasé toda la última semana preguntando si alguien había visto algo extraño. En su mayoría no fue nada, pero varias personas informaron haber escuchado truenos. Algunos dijeron que vieron un titán gigante del tamaño de colosal. Algunos dijeron que vieron cientos de titanes en el bosque Alenia cerca de Trost, explicó Ange con estrellas en sus ojos. Erwin comprendió que eso era un poco exagerado. Un titán como el colosal se notaría de inmediato, y lo mismo se aplicaba a un grupo grande de titanes. Si algo en este informe era cierto, lo más probable es que solo hubiera un titán, y era mucho más pequeño que el colosal, si es que había alguno. Para empezar, concluyó Erwin. En serio, 4 ojos, un titán no se esconde en el bosque. Ni siquiera una normal actuaría así, replicó Levi con fastidio, pero sabía que cuando se trataba de titanes, eran muchos los que actuaban de forma extraña. Algunos atacaban solo si había un grupo de personas cerca, no una sola persona. A veces, había titanes que se centraban en una sola persona, ignorando a todos los demás a su alrededor como si no existieran. Pero un titán que se esconde en el bosque era algo que aún no había visto. Ange estaba a punto de contraatacar con su propio argumento, diciendo que hace solo un año, él no hubiera creído que había titanes que pudieran destruir el muro. Sin embargo, antes de que ella pudiera pronunciar una palabra, Erwin intervino antes de que pudieran comenzar una discusión que probablemente duraría horas. Si bien eran divertidos y graciosos, él no tenía tiempo en ese momento. Todos se enderezaron y dirigieron su atención hacia Erwin, ignorándose el uno al otro. Ahora, Ange. Dudo que haya algún grupo de titanes dentro del muro Rose u otro titán colosal, concluyó Erwin, con las manos frente a su cara. Ange estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando Erwin no había terminado, pero podría haber un titán singular pero mucho más pequeño. Quiero que lleves a tu escuadrón y al de Levi a revisar el bosque. Si ves algo inusual, infórmamelo y no se lo digas a nadie, ordenó Erwin con tono firme, recibiendo asentimientos de ambos. Erwin revisó rápidamente el informe de Levi y no había nada nuevo. Aparentemente el hijo del médico vivía con 2 amigos suyos. No había nada inusual en ello. Después de eso, les dijo a ambos que estaban libres. Después de salir de la habitación, Erwin se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mostrando a Wall Rose a lo lejos. Sus ojos se entrecerraron levemente. Oculto a plena vista, repitió las palabras en su cabeza. ¿Qué sabías exactamente, Grisa?